Que Dios los bendiga ricamente, mis queridos y amados hermanos. Estamos nuevamente en el tiempo de donde habíamos comenzado y queremos dar las gracias al Señor de que Él nos permite continuar sirviendo y también continuar edificando nuestras vidas a través de la palabra del Señor. Agradecemos, ¿verdad?, la oportunidad que nuestro Padre Celestial nos concede de nuevamente alabarle y adorar su santo nombre. Damos gracias a Dios por la vida de Dani y su esposa. Bueno, y también queremos darle gracias a cada uno de nuestros hermanos que colabora para que a través de su servicio podamos llegar a ustedes y de esta manera, hermanos, continuar siendo edificados con la bendita palabra del Señor. Una vez más continuamos con nuestro estudio del libro de Filipenses, ¿verdad? Esta carta que tiene mucha enseñanza reveladora para nosotros y queremos pues en esta oportunidad continuar particularmente con el capítulo 2 de nuestra enseñanza, de la cual yo les invito a que abramos nuestras Biblias y en esta oportunidad vamos a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el versículo 18. Si tuviésemos que titular o ponerle un tema a la meditación del estudio de hoy, creo que podríamos ponerle cuidando nuestra manera de proceder. También podríamos ponerle cuidando nuestro testimonio. Podríamos también tener cuidado de nuestra vida como cristiano. Es lo que vamos a detectar como una línea, una verdad que corre desde el versículo 14 al versículo 18, aunque es todo el capítulo 2, pero vamos a sintetizarlo en este versículo del 14 al 18. Acompáñenme, por favor. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Quisiera invitarles si pudiéramos pedir la bendición de Dios en su palabra en esta oportunidad. Mi Dios, no podríamos hablar de ti, no podríamos enseñar algo que procede de ti, sin antes no invocamos tu nombre para pedirte que tú nos ayudes. Concédenos la gracia de poder hablar lo que aparece en tu palabra, para que tú seas agradado y honrado. Ayúdanos a hablar, Señor, y a no decir cosas que tú no dices en tu palabra. Concédenos ser edificados, concédenos, Señor, que en todos nosotros veamos tu deseo de ayudarnos para que nuestra vida realmente pueda ser una vida que te agrade y te glorifique. Ayúdame a mí, Señor, y ayuda a mis hermanos para que tu palabra sea recibida y dada en esta hora. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, al estudiar esta palabra es muy interesante. Esta palabra del día de hoy no deja de desafiarnos porque no deja de, sabiendo de que la vida de Dios, la vida de Cristo está en nosotros. Nuestro Padre Celestial nos, podríamos decir así, nos hace responsable también de que teniendo nosotros la vida del Espíritu Santo en nosotros, también nosotros nos unamos en el mismo sentir para que nuestras vidas en realidad caminen conforme a la naturaleza divina de nuestro Dios. Y en esa parte se vuelve nuestro desafío, porque también diríamos, hermanos, hay responsabilidad también de parte de nuestra.
Pablo está escribiendo desde Filipos y desde la cárcel, hermanos, él asume que sus receptores son personas que han tenido su encuentro por medio del Espíritu Santo, han tenido su encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que entonces, hermanos, se da por entendido que la vida del Espíritu está en ellos y por lo tanto esa vida del Espíritu es una vida que está activa dentro de sus vidas. Es por esa razón que en el versículo 13 él estuvo hablando y diciendo de que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Entonces, por causa de que la vida del Espíritu mora en nosotros, Pablo da por sentado que esa vida de Cristo está activa. Pablo prácticamente al ver en estos pasajes vemos que ha estado animando a la iglesia a que si la vida de Cristo está en ellos, que no permitan que aquellas cosas que diríamos aún faltan por ser perfeccionadas en la vida de la iglesia, y por qué no decirlo también en todos nosotros. Nosotros hemos recibido a Cristo, amamos a Cristo, pero con todo y eso descubrimos algo. Todavía hay cierta inercia, todavía hay cierta manifestación de la vida de la carne en nosotros. Entonces es con lo que batallamos a la luz del libro de Gálatas capítulo 5, cuando el apóstol Pablo decía, porque en vosotros está la batalla de la lucha entre la carne y del espíritu. Entonces aquí Pablo lo que está diciéndoles es, hermanos, que aquellas cosas que hacen falta por ser perfeccionadas no vengan y opaquen lo que es la vida de Cristo, que no vengan y afecten, ¿verdad?, el testimonio de la vida de Cristo que está en esta iglesia. La iglesia de Filipos es una iglesia, hermanos, diríamos que es de las iglesias amadas por el apóstol Pablo, reconocidos de cómo la vida de Cristo ha obrado en ellos, que entonces Pablo está teniendo el cuidado de que no importa que él esté en la cárcel allá en Roma, ellos deben de continuar y deben de cuidar su buen testimonio, su buena manera de cómo conducirse, de cómo proceder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo no se vea afectado y que tampoco ellos dejen de ser los luminares que hasta el momento ellos lo son. Por ejemplo, ¿qué cosas podrían afectar a la iglesia? ¿Qué cosas podrían afectar el testimonio en la vida de la iglesia? Hemos estado estudiando, hermanos, que una de las cosas de las cuales Pablo les exhorta es que mantengan el gozo del Señor, que no importa de que Pablo esté en la cárcel, pero que sin embargo se den cuenta que aún estas vicisitudes, estas dificultades han redundado para bien. El apóstol Pablo está reconociendo, aunque yo estoy en la cárcel, esto ha tenido para algo bueno, así que gócense. No porque yo esté en la cárcel, ustedes van a menguar su servicio, ustedes van a menguar su caminar. Es decir, hermanos, el temor del apóstol Pablo es que fuera una iglesia que fuera movida por las circunstancias adversas y difíciles. ¿Qué otras cosas podrían afectar el testimonio de la iglesia? Por ejemplo, el que ellos no pudieran perseverar. No hay cosa más dolorosa, hermanos amados, que alguien que haya estado haciendo una labor dentro de la iglesia, aquellos hermanos, solamente por las situaciones adversas o difíciles, ellos poco a poco vayan menguando, poco a poco vayan perdiendo el fervor, el calor, la llenura del Espíritu Santo, para no permitir de que el Evangelio siga obrando tanto en sus vidas como afuera. Entonces, ese era el temor del apóstol Pablo. El temor del apóstol Pablo era que dentro de la iglesia se perdiera la unidad. Pablo ha estado hablando de que uno de los peligros que puede haber es la falta de unidad dentro de ellos. Quizás, hermanos, Pablo estaba dándose cuenta que le estaban llegando noticias que habían desacuerdo. Bueno, nosotros nos damos cuenta que ya en el capítulo 4 hay dos personas, dos hermanas, Evodia y Síntique, que realmente no se logran comprender, no se logran entender. Y no sabemos si hay algo más dentro del liderazgo o más dentro de la congregación, que entonces no hay unidad. Y Pablo está hablando sobre estas cosas. Él tiene temor, hermanos, que murmuraciones o que dijéramos
situaciones también estén dañando la iglesia. Los versículos que vamos a estudiar con el favor de nuestro Señor están relacionados y tienen que ver, hermanos, con el deseo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, que es parte de la buena voluntad del Señor en que ellos puedan caminar. Quiero llamar su atención, si me lo permiten, al versículo 13. Retrocedamos un poco. Esto lo estuvimos viendo anteriormente. Dice, porque Dios es el que pone en vosotros, dice, Dios es el que en vosotros produce así como el querer, como el hacer, y dice, por su buena voluntad. Es decir, el apóstol Pablo, de los versículos 14 al versículo 18, nos va a mostrar la manera de cómo llevar a cabo esto que Pablo anteriormente en el 13 está diciendo, la buena voluntad de Dios. Es de lo que está diciendo al final del versículo 13. Entonces, del versículo 14 al 18, él nos va a decir cómo. Usted recordará que una de las cosas que estuvimos viendo es que el apóstol Pablo nos invitaba a ocuparnos de nuestra salvación. Ocuparnos de nuestra salvación. Y decíamos, hermanos, que ocuparnos de nuestra salvación es ocuparnos de Cristo. Él es nuestra salvación. Pero lo que está del 14 al 18 son estas cosas que al ocuparnos nosotros en Cristo deben de ser llevadas a cabo, como una evidencia de que en realidad nos estamos ocupando de nuestra salvación. Entonces, la primera parte que yo veo en el versículo 14, el primer punto que yo quisiera considerar con usted es nuestra manera de proceder, pero proceder sin murmuraciones y contiendas. Estas son las cosas que le han llegado al apóstol Pablo allá en Roma. Y es por esa razón de que Pablo escribe todo esto. Observe que el capítulo 2 es una apelación a la humildad. Observe cómo el capítulo 2, todo lo que hemos visto anteriormente, apela al ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual, hermanos, siendo Dios, se despojó a sí mismo. Entonces nos está dando el testimonio de Cristo. Por lo tanto, del versículo 14, por lo menos hasta el 16, hay algunas características de las cuales Pablo nos está invitando que imitemos. Entonces, aquí tiene que ver con una manera de proceder como cristiano. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo actuamos? Y una de las cosas aquí que Pablo está señalando es murmuraciones y contiendas. Es decir, que Pablo reconoce lo que decimos y dijimos hace unos segundos, la vida activa del Espíritu Santo, y ahora los exhorta a ellos a que teniendo la vida de Dios en ellos, ahora puedan hacer. Vea cómo comienza el versículo 14. Dice, haced. Esta palabra haced significa obrar. Esta palabra hacer tiene que ver con trabajar, o lo que tengas que hacer, hazlo, y debe de tener estas dos características, sin murmuraciones y sin contiendas. Pero esta palabra hacer, hermanos, a mí me llama mucho la atención, porque muchas veces en la iglesia, teniendo la vida de Dios, teniendo la vida del Espíritu Santo, podemos caer en una inactividad o en un pasivismo donde realmente, hermanos, hemos dejado de servir al Señor. Nos hemos conformado con solamente escuchar mensajes, deleitarnos en la palabra de Dios. Y gloria a Dios porque usted se deleita en la palabra del Señor. Dios también se regocija. Pero recuerde también lo que decía tanto nuestro Señor como Santiago, cuando dice, no os hagáis solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Y este hacedor tiene que ver con hacer.
Por ejemplo, nosotros como creyentes, ¿qué podríamos hacer dentro de la iglesia? ¿Qué tal, hermanos, el expandir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? El evangelizar, el predicar, el hablarle a nuestra familia, el hablarle a nuestros vecinos. Hermanos, el buscar la oportunidad a fin de que la palabra de Dios pueda correr. ¿Qué tal, hermanos, el de visitar a los enfermos? ¿Cuántas veces ha ido usted a visitar a los enfermos como hijo de Dios? ¿Cuántas veces ha ido usted a los hospitales? Yo recuerdo que tiempos anteriores, cuando no estábamos tan ocupados en la administración de la palabra, teníamos la oportunidad de ir a visitar a zonas marginales, gente muy pobre, hermanos, que no tenía ni ropa ni comida. Y entonces mi esposa y yo visitábamos en un lugar tan difícil. Visitábamos, hermanos, los dormitorios públicos, donde usted, créame que entrar ahí usted sentía un mal olor terrible. Pero sentíamos el privilegio de poder compartir la palabra entre ellos. Y también teníamos la oportunidad de ir a los hospitales y visitar a los enfermos. Confieso que hoy, quizás por estar más ocupado en la palabra del Señor y en otras actividades, hemos dejado de hacerlo, pero lo hemos hecho. Hermanos, ¿en qué podemos servir nosotros? ¿Qué podemos en este hacer de Dios? ¿En qué podríamos participar? ¿Qué tal el ayudar a la gente necesitada? ¿Qué tal, hermano, orar por los creyentes, orar por la iglesia, orar por sus familiares? ¿Qué tal orar por la familia pastoral? No, alguien diría, no, los pastores no necesitan, son súper cristianos. Ellos están tan fuertes que creo que, hermanos, hay veces que nosotros los pastores, como decía una vez un hermano, Dios puso lo que menos sirve para glorificar su nombre. Lo más débil es lo que Dios muchas veces pone. Pero usted puede orar por la familia pastoral. Usted puede orar por su familia. Pero también hace 2 días, yo le decía a una persona, usted debe de ocuparse también en orar por usted mismo. Y él se sorprendió y me dijo, yo no lo había visto de esa forma, porque yo había visto orar por fulano, orar por sutano. Pero me dice, quizás lo que hay veces menos hace uno es orar por uno mismo. En fin, hermano, usted tiene una gama de áreas donde usted puede servir, donde usted puede hacer. Fíjese lo que Pablo está diciendo, hacer. Este hacer es ocuparnos. Este hacer es trabajar para el Señor. Tiene que ver, hermanos, con que lo que usted tiene, usted lo facilita para el servicio del Señor. Puede que sea su casa, puede que sean su silla, su mesa, su vehículo, pero que usted dice, Señor, todo lo que tengo te pertenece, que te sea útil. ¿Qué tal participar, hermano, cuando nos congregamos y hay veces se necesita la limpieza en la iglesia, el ordenar, el poner, el quitar, el llevar? Y usted dice, Señor, aquí están mis manos, quiero serte útil. En todo esto usted puede servir. ¿Y qué tal, hermanos, sus ofrendas? ¿Qué tal su participación económica para sufragar los gastos que muchas veces hay en la iglesia y otras implicaciones que se necesita, lamentablemente, del dinero, pero que Dios lo ha bendecido a usted y usted hace partícipe? ¿Qué tal el apoyar la obra del ministerio? Hermano, yo le estoy mencionando algunas de muchas donde usted se puede ver haciendo. Yo le hago esa pregunta, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué hace? ¿Solamente oír mensajes? ¿Solamente oír sermones? ¿O está diciéndole al Señor, ocupa mi vida, que mis ojos, mis manos, mis labios, todo lo que soy, Señor, los últimos años que me quedan de mi vida? Y si tú eres joven y tú puedes decirle, quiero ofrecerle a Dios lo mejor de mi juventud, que yo pueda decir, joven fui y le serví al Señor. Y si tú ya con los años que han venido sobre tu vida y sabes que te quedan 20, 30 años por delante, que tú puedas decirle, los últimos años que el Señor me concedió, los consagré, aleluya, para honrar, para glorificar y servirle a mi Dios. Ahora,
Pablo está diciendo, todo eso que hagáis, todo lo que hagáis, hazlo de una manera. Hazlo sin murmuraciones y sin pleitos, sin contiendas. La palabra murmuración del griego gongusmón 1112 significa hacer las cosas, y esta palabra a mí decía yo no sabía que existía, yo pensé que era una deformación de nuestro vocabulario de ¿cómo se llama? De baja expresión. Pero aparece en el diccionario que esta palabra gogosmón significa rezongar. Es decir, hermanos, hacer las cosas sin rezongar. Hacer las cosas sin refunfuñar. Significa murmullo, significa quejándose, significa murmurando, haciéndolo en tono suave, calladitos, silenciosos y a espaldas de la persona de la que se murmulla. Pablo está diciendo, si vas a servir o si vas a hacer algo, hazlo, pero sin murmuraciones. Es decir, este es el tipo de críticas de alguien que se siente insatisfecho o que anda buscando, anda viendo cuál es el error o en qué faltas la otra persona ha cometido, y entonces, hermano, comienza a comentarlo con una, con dos o en grupos pequeñitos, pero no lo hace de frente, directamente, con la persona de la cual está hablando. Pablo, hermanos, declara, o Pablo está diciendo que tales murmuraciones, ¿verdad?, no son agradables porque dañan a la iglesia. En realidad no sabemos nosotros si Pablo, cuando está diciendo hacer todo sin murmuraciones, no sabemos si lo está haciendo, si las murmuraciones son para con Dios o si las murmuraciones son para los líderes o algún líder, o las murmuraciones son dentro de la iglesia. No lo aclara el apóstol Pablo. Lo que sí dice es que todo lo que hagáis, tu servicio, lo que hagas, hazlo, pero hazlo sin murmuraciones. No vaya a ser de que nosotros pequemos o caigamos en el error que cayó el pueblo del Señor allá cuando salió de Egipto y que iba camino a la tierra prometida. Una de las características que se logra ver allí en el Antiguo Testamento es que ellos murmuraron contra Dios y contra Moisés. Y el libro de los Hebreos, y particularmente Corintios, capítulo 10, versículo 10, nos dice cómo es que para Dios le fue ofensivo el ver a un pueblo que andaba murmurando. Si quieren, vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 10, versículo del 10 al 11, para que veamos cómo a Dios no le es agradable que hagamos las cosas murmurando. Es mejor hablar así de frente. Es mejor así ser, como dijéramos nosotros, hermanos, diáfanos, hablando frente a frente con la persona que tiene algo que ver o que no nos llevamos bien, a fin de que exista una armonía en nuestra relación de servicio al Señor. Ni murmuréis, dice la palabra del Señor, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, observen, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, hacer las cosas, pero sin murmurar. Lo siguiente que el apóstol Pablo dice, y tampoco que no hayan contiendas. La palabra es dialogismón, 1261. Significa no haciendo las cosas llegando al punto de pelear, o haciendo las cosas como teniendo cuestionamientos internos o externos, no llegar al punto del debate, a deliberar o a discutir. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hacer todo sin murmuración y sin llegar a la pelea. No tiene por qué llegar a pelear, sobre todo si le estamos sirviendo a nuestro Padre Celestial. Somos sus siervos.
Y hermanos, somos siervos del Señor. Finalmente el Señor es el que nos ha de pedir cuentas. Pero entre nosotros o en la iglesia no debe de haber este tipo de cosas. Con razón también el apóstol Pablo, hablando de tener cuidado de los recién creyentes, una de las cosas que Pablo está hablando es que hagamos todo sin murmuración y sin pleitos. Vean lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 1. Dice, recibid al débil en la fe, dice, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, alejarnos del pleito. Hermanos, algo que cuando vemos esto de las murmuraciones y de las contiendas, hay algo que usted y yo debemos de considerar. El daño que ocasiona las murmuraciones y los pleitos muchas veces dentro de la iglesia. Alguien diría, y hermano, y en la iglesia hay pleitos. Hermano, y en la iglesia la gente murmura. Hermano, si lo está diciendo aquí el apóstol Pablo en la palabra, hermano, es porque lo hay. Y aquellos que tenemos ya algunos años de estar caminando dentro de la iglesia, somos testigos, hermanos, del daño que producen las murmuraciones y el daño que producen los pleitos. En primer lugar, hermanos, hay tres cosas que quisiéramos considerar en relación con esto. Número uno, que tanto las murmuraciones y las contiendas no deben de ser permitidas en la iglesia. Debería de ser algo donde se detenga. Si usted está siendo testigo de que alguien está murmurando, usted mismo detenga eso. Mira, platiquemos de otra cosa. ¿Por qué? Porque estamos llegando a la murmuración. Para empezar, la persona no está aquí para que se defienda de lo que estamos diciendo o de lo que tú estás diciendo. ¿Lo dirías tú entonces si él estuviera o si ella estuviera aquí? Entonces, en primer lugar, hermanos, en la iglesia del Señor no debiera de existir las murmuraciones, como lo dice el versículo. No lo estoy diciendo yo, el versículo dice, hágase todo sin murmuraciones. Lo segundo en relación con esto, que las contiendas y murmuraciones no deben de ser consideradas como algo que viene de Dios. No es de Dios las murmuraciones, no proceden de Dios. Y así lo debemos nosotros de entender. Lo otro es que las murmuraciones y contiendas, en lugar de contribuir a la fortaleza de la iglesia, en lugar de contribuir a la unidad de la iglesia, por el contrario, las murmuraciones y los pleitos en la iglesia muchas veces lo que ocasiona es un debilitamiento en la iglesia. Es como la polilla dentro de la madera. La polilla comienza a carcomer por dentro, en el interior, y se puede ver, ¿verdad?, la columna, o se puede ver allí lo que sostiene la madera como que si estuviera firme. Pero por dentro está tan carcomido que no hay fuerza. Y eso es lo que producen las murmuraciones dentro de la iglesia. Y lo otro quizás que yo le pudiera agregar a esta, de las tres cosas, quizás cuatro más, pongámosle una más, es el hecho de que el que anda en este tipo de cosas puede caer en un juicio que Dios pudiera enviar. ¿Por qué dice esto, hermano José Antonio? Porque el pasaje que acabamos de leer de 1 Corintios capítulo 10 y versículo 10 nos dice que el Señor envió juicio por causa de que se anduvo murmurando. ¿Quiere verlo una vez más? Vea lo que dice el versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, dice, acontecían. Porque alguien diría, hermano, sí, pero es que eso fue en el Antiguo Testamento, cuando estaba la ley. Pero y entonces, ¿por qué Pablo dice lo siguiente en el versículo 11? Y estas cosas les acontecieron como, ¿qué dice? Como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En fin, hermanos, las murmuraciones, los pleitos,
pueden ocasionar más daño de lo que usted se puede imaginar. ¿Qué daño puede producir las murmuraciones? Una de las cosas son heridas. Las personas pueden salir heridas, hermanos, cuando se aclaran esas murmuraciones, cuando termina aquello en pleito. Pero por otro lado, mis amados hermanos, se opone a la voluntad de Dios. Las murmuraciones lo que hace es prácticamente retar o desafiar aquello que es la voluntad del Señor. Las murmuraciones lo que hace dentro de la iglesia es producir daño, obstaculiza que la iglesia sea una iglesia fuerte. Hermanos, las murmuraciones impiden que la iglesia crezca, florezca. ¿Por qué? Porque las murmuraciones lo que hace es debilitar y entonces no hay fuerza para poder continuar. Trae confusión, impide el crecimiento dentro de la iglesia. Así que Pablo lo que hace es, llega a considerar que las murmuraciones y contiendas en realidad, hermanos, deben de ser evitadas. ¿Por qué? Pablo las clasifica como dijéramos, hermanos, como obra de la carne. Algo muy parecido de lo que él escribió allá en Primera de Corintios, capítulo 3, cuando decía en el versículo 3, porque vosotros aún sois carnales, decía, ya que hay dentro de ustedes el que decía contiendas, pleitos, disensiones. Y luego Pablo hacía la pregunta, ¿no sois carnales por eso? Entonces, aquí Pablo con los filipenses está diciendo algo similar. Dice, haced todo sin murmuraciones y hacedlos sin contiendas. Ahora, ¿cómo evitar las murmuraciones? ¿Cómo evitar las contiendas en la iglesia? Algunos dirían, solo que estuviéramos todos muertos. Solo que nosotros realmente fuéramos estatuas, inanimados. No, hermanos, dentro de nosotros hay debilidades. Pudiéramos decir conflictos internos. Nuestro carácter y nuestra personalidad fueron dañadas lamentablemente por el pecado. Con todo y eso, hermanos, el Señor, a los que amamos a nuestro Señor, a los que hemos confesado de decirle creemos en ti, una de las cosas que hacemos con las murmuraciones, porque todos hemos murmurado, hermanos. Ay, hermano, yo pensé que usted era San Antonio, que con usted... No, hermanos. Pero ¿qué debemos de hacer? Creo que el Señor en su palabra nos da la manera cómo evitar, cómo disminuir, cómo luchar contra la murmuración. Una de ellas, hermanos, asumiendo en nuestro corazón de que la murmuración es pecado. Y si usted no hallaba qué pedirle perdón a la hora de la noche, decir, ay Señor, ¿y en qué habré pecado? Pregunte si usted no ha murmurado de alguien o de alguna persona. Ya ese es motivo para usted decirle, Padre, perdóname. No me había dado cuenta que yo he andado murmurando. Lo hice entre mi mamá, mi papá. He andado diciendo cosas, se lo dije a mi esposo. He dicho esto a mi esposa. Murmuración. Entonces lo primero que debemos de hacer es pedir perdón, hermanos. Reconocer que la murmuración es pecado. Y lo segundo es poder pedir perdón. Decirle, Padre precioso, se me salió. Lo dije. Y te pido que me perdones. Límpiame, Señor, lávame con tu preciosa sangre de mis faltas. Hermano, ninguno de los que estamos aquí. Santiago decía que una de las cosas difíciles de dominar es esta lengua que tenemos, hermano. Con ella bendecimos a Dios, dice Santiago, y también con ella ofendemos o hablamos cosas que no deberíamos de haber dicho.
Diga amén a eso, hermano. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos perdone. Y si usted tiene, esto es lo tercero, si usted tiene algo contra ese hermano, contra esa hermana, para que ya no murmure, vaya y platique con esa persona. Y dígale, mira, tengo una desaveniencia contigo. Yo no estoy de acuerdo en lo que has dicho, en lo que estás haciendo, en lo que has pensado. Y somos hermanos, somos hijos de Dios. Tú eres un siervo, eres una sierva de Dios. ¿Qué cuentas puedes decir sobre esto? Y dejar que la otra persona explique y hable. Tal vez se va a justificar, pero por lo menos le va a decir a usted qué fue lo que sucedió. Y hermano, terminar aquello que tendría que ver con estar diciendo murmuraciones. ¿Cómo hacer con las murmuraciones? Entonces vaya y platique con esa persona. Y dígale, yo quiero tener un corazón diáfano contigo. Que esto no sea motivo para que yo ande diciéndole al hermano que te hemos visto, que te hemos oído. No, explícame. O viceversa, mira, yo vengo a pedirte que me perdones. Y lo otro, hermano, si alguien murmura contigo de alguien, fíjate, ¿qué hacer con la murmuración? ¿Cómo cortarla? Porque en las murmuraciones hay amargura, hermanos. Hay personas que dentro de la murmuración no solamente murmuran, sino que manifiestan su veneno, su amargura. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Dice el libro de Hebreos que contaminan a las demás personas que tal vez tenían un corazón sano, limpio, tranquilo, sereno. Ya con esa murmuración lo que hizo fue transmitirle, dice el libro de Hebreos, ese veneno a la otra persona que, que estaba tan en aguas remansas. ¿Qué hacer con la murmuración? Cuando alguien empiece a murmurar y tú sabes que la murmuración es pecado y que allí no está presente la persona con la que se está murmurando y esa persona no se puede defender de tu murmuración, entonces la otra persona lo que le puede decir es, mira, mejor detente, párate, mejor platiquemos de otra cosa, ¿verdad que está haciendo frío? ¿Qué grado de temperatura tenemos? Desvía esa plática para no caer en la murmuración. Mis amados hermanos, quizás no sean los mejores consejos, pero es lo que yo siento en mi corazón y es lo que yo logro ver en la palabra del Señor. Las murmuraciones dañan la iglesia, debilitan la iglesia, no permite que progrese. Cuando usted transmitió la murmuración a la otra persona, ya la otra persona se debilita y no tiene el mismo impulso también como para servir, como para hacer la obra del Señor. ¿Por qué? Porque la murmuración vino ya a su vida y esa vida se debilita. O cuando sirve, ya no sirve con el mismo impulso, ya no sirve con el mismo dinamismo. ¿Por qué? Porque ha venido la murmuración y eso está latente para que más adelante venga lo que Pablo decía, las contiendas, los pleitos. Lo segundo que me enseña a mí el pasaje en cuanto a mi manera de proceder. En primer lugar, hermanos, mi proceder tiene que ver en relación con no caer en la murmuración y en la contienda. Esa es la manera como debo de buscar, de cómo debo de proceder. Pero lo segundo, de cómo yo puedo proceder, tiene que ver con la pureza. Y aquí, hermanos amados, tenemos un gran desafío todos, empezando por su servidor y todos los que servimos al Señor. Debemos de hacerlo con pureza. Vea lo que dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles. Qué tremenda esa palabra, ¿no cree, hermano? Irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Hermanos, esta palabra es un gran desafío para los que amamos al Señor. Es un gran desafío para los que servimos al Señor. Y si Pablo estaba escribiéndole a la iglesia de Filipos, algo había por allí que se necesitaba advertirles. Ustedes son hijos de Dios, ustedes son la iglesia del Señor, ustedes son vidas que están siendo luminares. Hagan todo sin murmuración, hagan todo sin llegar al conflicto. Pero aparte de eso, busquen la manera de ser irreprensibles, que haya sencillez en ustedes. La pregunta es, ¿y por qué Pablo está diciendo estas cosas? Algo había allí en Filipo, por lo cual Pablo se veía motivado a exhortarles con estas palabras. Hay una mejor traducción. Este comentarista Hendrickson dice que en el original la mejor traducción sería, en lugar de que dice para que seáis irreprensibles y sencillos, este comentarista dice que la mejor traducción sería para que lleguéis a ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios. El ser irreprensibles, en realidad, su connotación debe de ser irreprensible a los ojos de los hombres. Porque, hermano, ¿cómo vamos a ser irreprensibles a los ojos de nuestro amado Padre Celestial? ¿Cómo podría ser eso posible? Solamente, hermanos, por causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que Dios nos viera irreprensible, pero no por nosotros mismos, sino por lo que Cristo, nuestro amado Salvador, hizo en esa cruz del Calvario, el cual nos santificó, nos justificó, nos redimió y ahora nos mira justos. Pero por nosotros mismos no podríamos nosotros presentarnos de manera irreprensible. Pero Pablo lo está diciendo irreprensible ante los ojos del mundo. Que el mundo no los pueda avergonzar de decir, y es cristiano. La idea es de que ante los ojos de los demás no tengamos motivo como para que nos llamen la atención, como decía, como para que nos regañen, pues. Que nuestro caminar sea un caminar ante el mundo irreprensible, sin mancha. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros procedemos, y eso lo hemos titulado nuestra manera de proceder, un procedimiento con pureza. Si nosotros tenemos un mal testimonio, el problema es que debilitamos la obra del Señor, debilitamos el testimonio de Cristo en la iglesia, afectamos la voluntad de Dios dentro de su iglesia. Esa es la dificultad, hermanos. Pablo está diciendo, ustedes por el momento son obedientes, me han obedecido, aunque yo no he estado. Ustedes son vidas ejemplares, ustedes son luminares. Que el pecado, que el orgullo, que las cosas de este mundo no afecten el testimonio, no dañen la vida de Cristo que hay en ustedes. ¡Oh, Filipos! Y es por eso que Pablo está hablando, que ellos deben de trabajar y deben de ocuparse en esa salvación tan grande, como dice el libro de Hebreos, que hemos recibido. Ya el querer como el hacer está en ellos por el Espíritu Santo. Ahora que se dediquen a esa salvación. Y hermanos, el dedicarse a esa salvación va a evitar que en realidad el mal testimonio, hermanos, o el defecto dañe la obra de nuestro Señor. En realidad, mis amados hermanos, ya Cristo nos ha justificado al 100%. Cristo nos ha redimido. Amados, Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Sin embargo, en esta naturaleza, por causa de estar inclinada hacia el pecado,
todavía hace falta que se manifieste en nosotros ese procedimiento a la santificación. Ya somos regenerados. ¿Y eso qué quiere decir? Que somos salvos, que somos hijos de Dios, que nuestros pecados han sido perdonados, que ahora lo que resta es nuestra santificación, la cual, hermanos, lleva su proceso y que debemos de aspirar y que debemos de anhelar y que debemos de levantar bandera en contra de la carne, en contra del pecado, sabiendo que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que cuando pecamos, hermano, debe de dolerle o debe de dolernos en nuestro corazón. Pablo está diciendo para que seáis irreprensibles y luego usa la palabra sencillos. ¿Qué quiere decir sencillos, hermanos? No ser pretenciosos. Ese es el problema, que hay veces nosotros somos pretenciosos. Yo merezco, no, ¿y yo por qué voy a ser un indio? Yo necesito ser jefe. ¿Y yo por qué cola? No, tengo que ser cabeza. Pretenciosos. Y dice aquí Pablo, no, dice, mira que tu manera de ser sea sencillo, haciendo a un lado tu egoísmo, tu orgullo, y en otras palabras, dejando que sea el Señor el que te levante, el que te exalte, y no tratar de exaltarnos nosotros. En realidad, hermano, ¿de qué vamos a exaltarnos nosotros? Nosotros lo que merecemos es estar bajo las plantas de los pies, de los caites de nuestro amado Señor Jesucristo. Allí poder besar, hermanos, si pudiéramos tener los pies polvorentos de nuestro amado Señor y que Él nos diera el privilegio de besárselos. Ese es nuestro lugar. Sencillos. Y luego dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios. Alguien diría, bueno, ¿y los de Filipos que no son hijos de Dios? Sí, hermanos, son hijos de Dios. No es que no sean hijos de Dios, son hijos de Dios. Lo único que, como acabamos de decir hace un momento, son vidas que han sido regeneradas, pero que ahora lo que falta es el proceso de lo que es la obra de santificación. Esa es la parte que, hermanos amados, por un lado nuestro Señor con su palabra, con su espíritu, nos ayuda. Pero, amados hermanos, aunque estamos en la gracia de Dios, quiero decirle que existe determinada responsabilidad en la vida del creyente. Y esta no es ley, sino que es como decir, mi Dios es santo. Pedro decía, sed santos vosotros también en vuestra manera de andar y de vivir. En realidad, hermanos, no vamos a negar que mientras estamos en la carne, lamentablemente tenemos un conflicto interno. Un conflicto con el cual debemos de no conformarnos. No debemos de conformarnos a decir, ay, que yo así soy de débil. Sino por el contrario, levantar bandera de lucha, sabiendo que finalmente ya Cristo ya venció, pero que identificados con nuestro capitán, identificados con nuestra mayor autoridad, decir, Señor, soy un soldado tuyo, soy tu siervo, tengo conflicto, sé que tú ya venciste la batalla, pero Señor, tengo luchas y en tu nombre voy a presentar oposición contra la carne, contra el pecado, contra la soberbia. Voy a presentar contra el orgullo y el egoísmo, Señor. Dame la gracia de clavarlas en la cruz para agradarte, para hacerte un digno soldado o sierva tuya, Señor. 3 cosas que debemos de trabajar y ocuparnos los que amamos a Cristo. Creo, hermanos, que
Vamos a llegar quizás solamente hasta este versículo 15. Porque Pablo aquí nos está hablando, dice, sin mancha. En el original es puros. Pureza. Es lo que debemos de batallar en nuestras vidas. Señor, concédeme pureza de corazón, pureza de conducta. Dame la gracia, Señor, de presentarme puro delante de ti. Ya Pablo lo había dicho en el capítulo 1 y en el versículo 10, cuando decía, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hablando de ir en pos de la pureza, hay algunas cosas que nosotros debiéramos de considerar para batallar, para poner oposición, para no dejarnos que decir, bueno, ya somos salvos por gracia, y como Pablo decía, que entonces perseveraremos en el pecado ya solamente porque estamos en la gracia. Pablo decía, de ninguna manera, porque los que hemos muerto con Cristo hemos crucificado también la carne con Cristo. Es decir, luchamos, batallamos. Entonces, hermanos, hablando de la pureza, Pablo lo que nos enseña en primer lugar es que como cristianos que aún somos producto, diríamos, no terminado, debemos de trabajar y debemos de ocuparnos con una mentalidad de ser vidas donde no exista mancha alguna. Hermano, pero eso es imposible. Sí, pero Pablo está diciendo que luchemos y que tengamos esa actitud de que no exista mancha en nuestra vida, que como cristianos debemos de ser limpios, sin mancha, santos, justos, puros ante los hombres y ante Dios. Ay, hermano, eso es ley. Discúlpeme, hermano, pero eso lo encuentro por todas las Sagradas Escrituras. Eso debe de ser un reto, un desafío en nuestros corazones. Eso es lo primero. Sin mancha. Puros, limpios. Y lo segundo, hermanos, en lo que debiéramos ocuparnos y trabajar, de no ser dañinos o malignos. Vean lo que dice el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, como dice, sin mancha, en medio de una generación como maligna y perversa. Entonces, ¿en qué debiéramos de trabajar? Trabajar en que nuestro corazón no sea un corazón dañino, maligno. La idea en el original es que el corazón no sea un corazón adulterado, mezclado, que no lleve levadura. También la idea, hermanos, es que nuestras vidas batallemos y luchemos para no ser contaminados. Como creyentes, hermanos, no debemos de ser contaminados en nuestros pensamientos y en nuestro estilo de vida. Sabemos que estamos en este mundo y cuántas cosas están allí para contaminarnos. No debemos, hermanos, de ser contaminados por lo que pudiéramos leer. ¿Qué tipo de lectura podríamos leer y contaminarnos? ¿Qué tipo de cosas podríamos escuchar? Atracciones mundanas que muchas veces nos pueden desviar o nos desvían o nos han estado desviando de la voluntad del Señor. Amados hermanos, el apóstol Pablo dice que seáis puros, limpios. Y eso es lo que debe de haber en nuestras vidas, en mi vida. No debemos de caer, hermanos, en las trampas de las atracciones sexuales mundanas. No debemos de caer en eso que ofrece el mundo. Sabemos que tenemos luchas, batallas,
Salimos a la calle y delante de nosotros nos encontramos espectaculares. Vamos a un taller mecánico y todo está sexualizado. Vamos a comprar unos repuestos y todo está sexualizado. Ponemos la televisión y todo está sexualizado. Estamos viendo las noticias y luego en el anuncio todo está sexualizado. Y hay una batalla, hay una lucha. Para los que son del mundo, no, hermanos. Para ellos no es una lucha, para ellos es un atractivo, es un refrigerio a sus ojos. Para el cristiano es una lucha, es una batalla. El internet, los celulares. En fin, hermanos, somos llamados a ser puros. Y debemos de arrepentirnos. Hermanos, John Piper consideró un hombre santo de Dios. Él decía, debemos de clamar a Dios a fin de que Dios nos dé de su gracia y la victoria sobre los apetitos sexuales. Cuando él dijo eso, tuvo una gran cantidad de personas que dijeron que estaba bien y le dieron like. Pero también hubo una gran cantidad de personas que no les parecía lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo estas palabras recordando la batalla y la lucha que tuvo con este aspecto del sexo Agustín de Hipona. En fin, hermanos, estamos hablando de tener pureza de corazón. Y si se ha caído en eso, debe de haber arrepentimiento y volvernos a nuestro amado Señor. Lo tercero es que los creyentes deben de ocuparse y trabajar para ser irreprensibles, sin defectos, sin mancha o deficiencia. Y vuelvo y repito, hermanos, alguien podría decir, eso es imposible, hermano José Antonio. Estamos en este mundo. Sí, pero Pablo nos dice, ocupaos en vuestra salvación. ¡Aleluya! En la medida que nuestra mayor ocupación sea nuestro amado Señor Jesucristo, en la medida que nos entreguemos con todo nuestro amor, devoción, fuerzas, todas nuestras energías, las encaminemos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, estoy más que seguro, hermanos, que aquellas cosas habrán de caer por su propio peso. Que Dios nos dé la gracia, que Dios nos dé la fuerza y que nuestro amor y nuestra devoción realmente estén dedicadas a aquel que es nuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Que Dios nos ayude, hermanos. El apóstol Pablo dijo estas palabras en 2 de Corintios capítulo 6. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre. ¡Aleluya! Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Hermanos, Pablo no está evadiendo de decir, ay, que así somos todos. Ay, que es la debilidad de la carne. Ay, que además ya somos salvos por gracia. No, la ley... No, hermanos, debemos de batallar. La batalla finalmente ya la ganó nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Él se llevó todos nuestros pecados. Pero debemos de vivir como hijos que reflejan esa victoria y esa luz que ha venido a nuestros corazones. Y no permitir que el pecado opaque la vida de Cristo en nosotros como creyentes y en nosotros como servidores y en nosotros como la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra, salid de este mundo, o sea, no te asocies,
No actúes como el mundo se deleita en estas cosas pecaminosas. No, dice, sal de en medio de ellos. Apártate de ellos, dice el Señor. No toques lo inmundo. ¿Y sabes cuál es mi premio? Yo voy a recibirte. No está hablando de salvación. Está hablando de comunión. Seré para vosotros por Padre. Vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, ¿qué hacer ante la impureza? Número 1, debemos de presentar un frente de lucha. Debemos de presentar un frente de oposición. ¿Cómo? Número 1, por medio de la vida de intimidad con Dios, la vida de oración. ¿Cómo? Hermanos amados, teniendo comunión con la palabra. Yo no le estoy hablando de leer la Biblia, le estoy hablando de tener comunión con la palabra. Es decir, meditación en la misma palabra del Señor. La oración, la palabra. Lo otro, hermanos, ser sabios, huir de donde se encuentra el foco de atracción y de contaminación, como José. Cuando fue tentado, lo que hizo fue, más bien, salió huyendo. ¿Qué hacer? Huir, hermanos, huir. Lo otro que se necesita es confesar, confesión, arrepentimiento, pidiéndole a Dios que pueda limpiar nuestras mentes, nuestros corazones. Como dice aquella escritura, hermanos, limpiémonos. Dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, decía Pablo, entonces limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amados hermanos, esto es lo que debemos de aspirar. Esto es lo que somos llamados a anhelarlo y desearlo. Y debemos nosotros de decir, Señor, tú eres Dios santo. Ayúdame y dame la gracia de andar también en el camino de la santidad. Hermanos amados, no pudimos terminar la administración, pero vamos a continuarla el próximo reunión que tengamos, porque hay una preciosa conclusión. Pero hoy por hoy, recibamos esta palabra como una exhortación, si así lo podríamos decir, como un consejo de Dios que nos invita a que hagamos las cosas sin murmurar, sin pelear, y que anhelemos la pureza en nuestro corazón, que luchemos por la pureza, que batallemos por la pureza. Todos lo necesitamos, su servidor. Sé que todos los que nos estamos viendo esta palabra, hermanos, necesitamos que Dios transforme nuestras vidas. Yo quisiera que oráramos y termináramos de esta forma. Padre, tú eres santo. Y tus hijos son llamados también a ser santos. Tú nos has santificado. Gracias porque has pagado el precio de nuestro pecado con el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Lo único que te pedimos, Señor, que hoy que somos salvos, que somos tus hijos, si verdaderamente tu Espíritu está en nosotros, Señor, danos la gracia de aspirar a una vida de pureza, a una vida de santidad. Señor, purifica nuestras mentes, nuestros corazones. Te damos gracias porque yo sé que ya nos diste la victoria, Señor. Eso es una realidad que anunciamos y levantamos, Señor, porque tú lo hiciste. Sin embargo, moramos y continuamos en este cuerpo. Muchas veces, como dijo Pablo, hacemos lo que no queremos. Y lo que quisiéramos hacer no lo hacemos. Pero gracias por la sangre de tu Hijo, la cual nos limpia de todos nuestros pecados.
Gracias, Señor, porque en tu Hijo Jesucristo nuestros errores pueden ser redimidos, lavados y limpiados para podernos presentar delante de ti, limpios y sin mancha. Pero, Señor, nuestra oración es: danos la gracia de santificarnos día con día. Nuestra oración es: purifica nuestros corazones para que caminen delante de ti con pureza, con limpieza. Que no haya dentro de nosotros ni murmuraciones ni contiendas, sino que en todo tú seas agradado y glorificado. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu Hijo Jesucristo y gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.